ser experta en estas tecnologías, ¿no? No te creas, en casa de herrero cuchara de palo. Enrique, ¿qué tal estás? Muy bien, Abrica, estupendamente. Me planteaba esta mañana cómo iniciar esta conversación y luego llegaba Ujú. a la conclusión de que cómo se puede controlar una conversación, ¿no? O sea, hablábamos del ego y del ser y yo te decía, jo, me encantaría que esto fuera una conversación desde el ser, hablando del ego y no del ego hablando desde el ser, pero ya simplemente en el hecho de querer controlarlo ya estaba ahí mi ego. Somos un poco paranoicos, ¿no? Los seres humanos. No, yo creo que somos paradójicos, que suena mejor que paranoico, y además creo que se ajusta más a la realidad, ¿no? Somos una paradoja ambulante y esto explica muchas veces nuestro comportamiento, a veces un tanto errático, pero bueno, ahí estamos. Pero esa expresión tuya me encanta, ¿eh? La sabiduría de hablar del ego desde el ser y no hablar del ser desde el ego, porque este segundo lenguaje suele ser bastante habitual también, sí. Bueno, Enrique, te podría presentar para las personas que lleguen a esta conversación, porque yo creo que estas Ujú. conversaciones tienen que llegar a la gente de manera natural. Pues te podría presentar pues diciendo que eres psicoterapeuta, sociólogo, teólogo, pero sería entrar en el juego de las etiquetas. Así que te pregunto a ti, ¿quién es Enrique Martínez Lozano? Pues hasta hace unos años yo hubiera dicho sobre todo un buscador. Además eso va mucho con mi perfeccionismo, con mi exigencia, con mi afán de dar la talla, así crecí desde pequeñito. Entonces en cuanto me di cuenta de que había dentro de mí un anhelo que me desbordaba, pues me convertí en buscador desde muy jovencito. Sin embargo, ya a medida que voy teniendo años y algunas experiencias regaladas, me doy cuenta de que no hay que buscar nada, ¿no? Incluso que el mejor modo de no encontrar nada es buscarlo, porque cuando buscas algo, lo proyectas fuera y lejos y te metes en una carrera que no termina nunca, como quien persigue un arco iris allá a lo lejos. Es decir, cuando descubres que todo lo que buscamos ya lo somos, ya está en casa. Entonces cesa la búsqueda y de lo que se trata es de nuevo la paradoja, como de reeducarnos para que podamos vivir desde la comprensión y desde la conexión de lo que somos, ¿no? Entonces lo vivo así. Actualmente me vivo como alguien que está en un proceso de reeducarse día a día continuamente para vivir en conexión con lo que comprendo que soy. Tengo un amigo que siempre me dice algo así como, cuando enseñas los colores, los de tu tribu aparecen. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando habrás hablado de buscador, yo siempre he dicho que nací yo con el carnet de buscadora, ¿no? O sea, desde chiquitina Mm, siempre buscando respuestas y luego la vida te va juntando con otros buscadores, ¿no? exacto. ¿Por qué ese afán de búsqueda, no? O sea, yo hace poco llegaba a la conclusión de que es una falta de humildad tremenda, ¿no? Estar buscando es, en definitiva, intentar controlar el sentido de tu existencia. Mm. Yo no lo vería tanto así, ¿eh? En primer lugar, me comparto lo que dices de que los buscadores se encuentran, claro, porque no existen las casualidades y entonces hay una sinergia y que hace que eso se produzca. Pero a mí, con respecto a la pregunta de por qué la búsqueda, incluso a veces la ansiedad y hasta el afán de buscar, creo que responde a nuestra, de nuevo, a nuestra naturaleza paradójica, ¿no? Entonces yo veo una doble fuente. Por un lado, buscamos, porque aunque no le hayamos puesto nombre, en nuestro interior no podemos dejar de escuchar un anhelo que nos llama. Es como un anhelo que dice, ven a casa, ¿no? Pero claro, como tú no conoces la casa, por lo menos al inicio, no sabes por dónde te llaman, lo que haces es buscar, pero estás buscando, no sé si conoces aquella historia del cervatillo que tenía, es una especie de ciervos que tienen una bolsa de almizcle en el pecho, ¿no? Y entonces el pobre cervatillo recibía el olor del almizcle y le volvía loco y echó a correr persiguiendo el almizcle sin saber lo que era, creyendo que siempre estaba más lejos y el olor siempre lo acompañaba. Y fíjate la tragedia, solo cuando en uno de sus saltos erró el cálculo y se golpeó con una rama y se partió el pecho, ahí descubrió que el almizcle lo llevaba dentro. Entonces yo creo que nosotros buscamos primero porque tenemos el almizcle dentro. Hay un anhelo que no cesa su voz y la estamos escuchando, pero eso se une a otra cosa que iría más en la línea de la ansiedad y es el vacío que dada nuestra naturaleza paradójica también nos acompaña. Entonces el vacío es el vacío del ego que se define por la insatisfacción,
no tener nunca bastante. Y entonces, como no tengo bastante, nunca me sacio y esto me convierte en un buscador empedernido de metas que nunca logro. Fíjate la paradoja, el conflicto que puede crear, porque por un lado somos movidos, aun sin darnos cuenta, por un anhelo limpio, pero por otro lado somos movidos por una ansiedad que nace de un vacío insatisfecho. Así que esa mezcla a veces puede ser peligrosa, un cóctel difícil, ¿sí? Y Enrique, ¿cuándo cesó tu búsqueda? ¿Cuándo te diste cuenta que esa búsqueda no tenía sentido, ¿no? Porque las respuestas estaban dentro de ti. Sí, en mi caso personal hay una fecha como muy definida, ¿no? Muy neta, de la que me da un cierto pudor todo lo que lo rodeó, hablar de ello, pero hace ahora 15 años, ¿no? Fue una experiencia inesperada en la que de pronto y de la manera más imprevista, lo que se produjo fue como un silencio de la mente y de todo lo mental, como un suspender el juicio, o mejor dicho, ver que el juicio se había suspendido y de pronto experimentar que todo es ya, que todo es plenitud y que todos incluidos, todo es plenitud, que no hay búsqueda, ¿no? Solo hay ignorancia. Ignorancia en ese sentido radical de no comprender eso, de no comprender lo que soy. Por eso la búsqueda cesa en cuanto aparece la comprensión, ¿no? Sí, pero para llegar a esa comprensión, claro, es muy curioso, ¿no? Porque cuando entras en este mundo del ser, todas las Ujú. palabras adquieren otro sentido, ¿no? O sea, la palabra Claro. amor, la palabra Claro. comprensión, la palabra vacío. Y la Ujú. comprensión es cierto que cuando empiezas a experimentarla, por lo menos es mi caso, ¿no? Cuando empiezas Sí. a ver cómo te has vivido y cómo te han guiado tus personajes y Ujú. comprendes, incluso sientes un poco de dolorcillo, ¿no? Y de dolor de verte cómo has Ujú. sido y cómo, y, bueno, y cómo has entrado en ese juego neurótico para ocultar lo que se llaman tus sombras, ¿no? Cuando lo ves es Ajá. cuando surge la comprensión y esa comprensión es cierto que tras el dolor inicial te da mucha libertad, Ujú. pero para los que nos puedan ver, por ejemplo, ¿no? Y se pregunten, Sí. ¿cómo llega esa comprensión? ¿Cómo cesa esa búsqueda? Porque tú lo decías muy bien, ¿no? La búsqueda te provoca momentos de ansiedad y te puede llevar incluso a una crisis Ujú. existencial, Ujú. ¿no? Porque Ujú. el vacío de buscar en el exterior crece y crece y crece, hasta que te Exacto. puede llevar a una crisis existencial. Entonces, ¿cómo Ujú. nace esa comprensión? ¿De dónde surge? ¿Qué tiene que pasar? Ujú. En primer lugar, me gustaría, al hilo de lo que comentabas antes, subrayar que lo que aquí se nombra como comprensión no tiene nada que ver con lo que sería una comprensión intelectual, mental, erudita. Hablamos de otra comprensión, ¿no? No sé si vivencial, experiencial, todo se queda pequeño, pero se refiere a esa comprensión profunda donde no queda ninguna duda de lo que estás viendo. Entonces es parecido a lo que en alguna tradición sapiencial llamaban visión. Es como una forma de ver, ves algo. De hecho, en esta línea, por ejemplo, Platón, Sócrates antes, al que recoge Platón, Sócrates decía, solo existe una única virtud, que es la sabiduría, y para él era sinónimo de comprensión. Igual que decía él, solo existe un único vicio, que es la ignorancia. La ignorancia es la oscuridad en la que nos movemos habitualmente, ¿no? Entonces, esta comprensión de la que hablamos es gratuita. Esta es la mala noticia, porque la mente no puede llegar hasta ella. Es una comprensión que trasciende la mente, entonces no está a nuestro alcance. Sin embargo, sí que la mente tiene un poder notable y nosotros tenemos otro poder más allá de la mente, que es, primero, la mente en cuanto a capacidad de desnudar nuestras falsas construcciones, ¿no? Es lo que llamamos desde la modernidad, por lo menos en Europa, la razón crítica o la razón ilustrada. Y más allá de la mente tenemos otro poder que para mí marcó también un antes y un después en los años 90, antes de que viviera esto, que fue experimentar que en nosotros hay como dos lugares, el lugar del pensador y el lugar del observador. De pronto descubrir estos dos lugares o estas dos instancias dentro de la persona, dentro de uno mismo, te da una libertad enorme frente a todos los movimientos interiores, mentales y emocionales, pero no solo eso, te está preparando o abriendo a la comprensión de que tú no eres nada de lo que observas. Por tanto, yo no soy mi mente, yo no soy mis emociones, yo no soy mi yo no soy mi personaje, yo soy eso que es consciente de todo ello, ¿no? Y el ir trabajando en la integración de estos dos lugares dentro de la persona, me parece que marca un hito fundamental, decisivo. ¿Mm?
O sea, podemos decir que cuando morimos en la identificación es cuando realmente empezamos a vivir lo que somos. Eso es tal cual, está bien expresado, sí, sí, así lo veo yo también, sí. Pero hay que Y es pasar que, claro, lo fui viendo en todo el proceso como que era conducido, era llevado, pero que se iba, en mi caso, soltando viejos clichés con los que había movido en mi vida en el pasado, ¿no? Abriéndome una comprensión nueva en la que todo se iba integrando, lo cual no significa, e incluso a día de hoy, por supuesto, que no quede inercia del ego, de funcionamientos anteriores, de patrones que habían sido habituales y de esos movimientos egocéntricos y narcisistas, ¿no? Que creo que me acompañarán hasta que me muera. La diferencia es que va creciendo la consciencia cuando aparecen y eres menos esclavo de lo que podía ser antes, ¿no? Es curioso porque dicen que donde pones el foco bueno, a ver si me expreso bien, ¿no? Yo creo que Sí. durante mucho tiempo estuve muy obsesionada con el ego. Y yo creo que Ajá. cuanto más obsesionada estaba con el ego, mi ego más crecía, ¿no? Donde pones el foco es como que aumenta, pones la lupa, ¿no? Sí, eso es. Y hasta tal punto que llegué, yo creo que hasta desarrollar un ego espiritual. O sea, Ajá, que ya sí, era lo bueno, peor, era un bucle, era hasta... claro. Y es cierto que yo por lo menos, Enrique, sentí que había un frenazo en mi vida, no sé qué me pasó, mi cuerpo de repente no me seguía, hubo un parón tremendo y ahí sentí que me Ajá, moría. ajá, Ese momento en el que sentí mi muerte es cuando empecé a renacer y empezó la comprensión de la que hablabas antes, ¿no? ajá, Que ajá. a veces yo creo que tienes que llegar a ese punto de morir como identidad para renacer. Eso me suena muy, muy auténtico, ¿no? Muy auténtico, y por otro lado, con la experiencia que yo tengo de escuchar y acompañar a bastantes personas, me suena bastante habitual también, ¿no? Y en cierto modo yo creo que de una manera u otra hay que pasar por esa experiencia de muerte para poder comprender, para poder trascenderla, ¿no? No en vano, pues místicos de tradiciones tan variadas como la hindú, la sufí o la cristiana, han hablado con un lenguaje u otro de la muerte mística, ¿no? En el sufismo se dice, eh, tienes que morir a lo que no eres para que puedan hacer lo que eres. Y añaden otra cosa que no deja de ser también, tiene su punto de humor. Eh, el que muere antes de morir, cuando llega a su muerte ya no muere Qué más, ya ha bueno. muerto antes, ¿no? Pero esa especie de muerte yo creo que es inevitable para poder nacer a la comprensión de lo que somos, sí. Pero sin embargo, lo decías tú antes, ¿no? Ese ego, esos parámetros, esos personajes siempre están ahí, ¿no? Quiero decir que Sí, yo me planteaba, ¿tú puedes vivir sin ego? Es imposible, ¿no, Enrique? O sea, quiero decir que totalmente. tienes que estar con el observador al acecho, ¿no? Eso Bueno, es, eso incluso es. empezar a ser amigo de tus personajes. Eso es, eso es. Sí, yo creo que desde este punto de vista la paradoja de la que hemos empezado hablando eh, se puede nombrar así. Todos los humanos, hasta el final de nuestros días, nos movemos como en dos niveles. Está el nivel de la personalidad, que sería el nivel psíquico, mental, emocional, el nivel del ego, y luego está el nivel de la identidad. La trampa es cuando confundimos los dos y tomamos por nuestra identidad lo que solo es el personaje, la personalidad, el DNI, ¿no? Y en el plano de la identidad, en ese plano, que es lo que nos regala ver la comprensión, ahí somos plenitud, ahí está todo bien, todo es perfecto, pero tenemos que conjugar ambos niveles, el de la identidad con el de la personalidad. Y entonces el ego nos va a acompañar siempre. Y es inevitable y es imprescindible y hasta es bueno para poder vivir esta paradoja que somos. Porque el problema nunca está en el ego. En mi caso personal lo veo claramente, el problema está cuando me identifico con el ego. Porque entonces sí que me reduzco a él y soy manejado por él, como si yo fuera él, ¿no? Esa es la trampa. La sabiduría consiste en vivir el plano de la personalidad, ego incluido, vivirlo desde la comprensión de lo que somos en profundidad. Y ese es el juego humano. Aquellos que dicen que el ego puede morir es una incongruencia, ¿no? Con la propia naturaleza del ser humano. Sí, sí, yo creo que quieren decir que muere la identificación con el ego. Puede morir la identificación con el ego en alguna persona, pues sabia, profunda, no sé cómo llamarla, de una gran comprensión, pero el ego no puede morir nunca, porque entonces no seríamos nosotros, ¿no? Dime Y una cosa, ¿crees? comparto contigo, África, la pervivencia y, y la sutileza del ego para revestirse de cualquier cosa, ¿no?
y cómo se transforma en ego espiritual. Yo eso lo he conocido también mucho y me he reído luego mucho de él, pero entre tanto, llega a tomar las riendas, sí, sí. Crea todo un personaje ficticio espiritual. Claro, es que el ego, yo lo que veo es que en mi caso, ¿no? Que creo que lo tengo muy grande, tiene una capacidad para disfrazarse y para siempre tener su protagonismo a la mínima Claro. asoma, ¿no? Ahora, si lo ves desde la otra perspectiva, a mí me habla de la belleza con la que estamos hechos, ¿no? Es una sutileza, está todo tan bien armado, porque fíjate, el ego, como la mente, al final es la misma cosa, el ego está creado por la mente, ¿no? El ego no es nada más que la mente apropiándose de sus propios contenidos, como resultado aparece el ego. Los neurocientíficos dicen hoy, para ellos es los que yo conozco por lo menos, es algo irrebatible, que no es la mente, perdón, que no es el ego, el yo, el que crea los pensamientos. No hay ningún yo pensador, sino que son los pensamientos los que crean el yo, ¿no? Entonces, quiere decir que el ego vive solo como la mente de la apropiación. Por tanto, está como diseñado para apropiarse de todo lo que aparece ante sus ojos. Pueden ser bienes, pueden ser relaciones, pueden ser apegos, pueden ser títulos, puede ser lo que sea. Y en cuanto el ego detecta que eso llamado espiritual le puede reportar algún beneficio, se lo apropia igual. Entonces dice, oh, qué bien, yo estoy ya más allá del ego, el ego espiritual se ríe supuestamente del ego porque se cree en un peldaño superior, ¿no? Es una Sí, ironía genial. pero en mi caso, por lo menos, el ego espiritual me llevó al mismo punto, ¿eh? Me llevó al punto de, Claro, de vacío, de vacío total. total, Sí, total, total. Porque al final el ego no es nada más que eso, una creación de la mente, con lo cual es vacío, se define por ser vacío. Da igual el adjetivo que se ponga o la etiqueta que se añada, siempre que uno entra por la senda del ego, lo que va a encontrar es vacío. antes te Vacío. decía que según hablemos desde el ego, según hablemos desde el ser, las palabras tienen un significado distinto, ¿no? Y te digo esto Sí, porque me hablas constantemente del vacío, que es el vacío a que llega eso el ego en es. su búsqueda, pero luego hay otro vacío, el vacío Sí, del sí, sí, ser, que ese vacío sí, es sí, sabiduría. exacto. Fíjate qué cosa, ¿eh? Estas paradojas, según desde qué nivel hablamos, se repiten constantemente y a veces son motivo de confusión porque no se sabe bien desde qué nivel las utiliza la otra persona. Es que me venía a la memoria hablarte otra paradoja en otro término que también me ha acompañado mucho en mi vida, que es el que tiene que ver con el apego. Para un niño, lo más importante es el apego. De modo que cuando un niño no hay un apego seguro, sobre todo con la figura materna, ese niño luego va a arrastrar una historia psíquica de sufrimientos muy complicada. Y sin embargo, la sabiduría consiste en el desapego. Pero no hay contradicciones, de nuevo la paradoja. Más aún, adulta la persona vivirá mejor la capacidad de desapego cuanto mejor haya sido su apego infantil, ¿no? Con las figuras de referencia afectiva para ella. Es curioso. Pues esto que vale para el apego, vale también para esto otro, ¿no? Para el vacío. A veces, para evitar confusiones, algunos utilizan para hablar del vacío espiritual el término vacuidad, para evitar la connotación con el vacío psíquico o afectivo. Pero el último término es a lo que yo creo que el motivo es por al que tú te referías, ¿no? Que según en qué nivel hablemos, podemos hablar de un vacío que hace daño, que es doloroso, un vacío afectivo, un vacío psíquico, un vacío emocional, que va a dejar en nosotros un hueco muy doloroso que trataremos de compensar con adicciones, es un vacío que hace daño, como resultado de una carencia y resultado en último término de que el yo o el ego por sí es vacío. Y luego está el otro vacío, que es el vacío de objetos, que la mente lo llama también vacío porque ahí no ve ningún objeto. Pero sin embargo, ese vacío de objetos es lo que los sabios de toda época han llamado plenitud. Es un vacío pleno, es el vacío al que no le falta nada. Pero es un vacío que en un primer momento, y yo te hablo siempre desde mi experiencia, que no tiene por qué ser la Mm, verdad, vamos, sí, sí, sí. te sitúa enfrente de un desierto, ¿no? Quiero decirte Mm, que cuando tú ya has empezado a ver cómo funcionan tus personajes, cómo funciona tu ego, cuáles son los deseos, los rechazos, los mm, anhelos por los que te mueves, y tú ya decides, bueno, ya sé cómo funciono, ya sé lo que está en mi subconsciente, ya sé más o menos mis pensamientos, me aparto porque no quiero vivir en esa esclavitud. Entonces, en ese eso momento es. es cuando te sientes en un vacío y dices,
¿y ahora qué, no? O sea, el ego Eso aparece con el ¿ahora qué? Es como, o te eso lanzas es. al vacío o vuelves Ujú. otra vez a aferrarte al ego. Ese vacío tiene todo el sabor de muerte, ¿eh? Esa es la muerte de la que hablabas antes, me parece. Y Totalmente. hasta donde yo lo he experimentado también. Pero es así, es así. ¿Qué ocurre? Que para la mente solo existen objetos. Entonces, mientras la mente tiene objetos, tiene juguetes y está feliz. Pueden ser objetos externos, materiales, y pueden ser objetos internos, cavilaciones, ideas, conceptos, todo lo que la mente elabora. El silencio significa ir un pasito más allá de estos objetos externos e internos, es decir, es el silencio de la mente, lo que experimentamos cuando hacemos una práctica silenciosa, por ejemplo. En ese silencio, la mente al principio se siente muy nerviosa, porque no tiene ningún objeto al que aferrarse, ningún objeto en el que depositar su atención. Entonces la mente se altera y nos pone difícil la práctica del silencio. Pero justamente cuando la persona permanece en el silencio, al final descubre que el silencio es portador de una sabiduría interna que sabe justamente a plenitud, ¿no? Pero esto hasta que no se experimenta no se puede saber, porque la mente no puede alcanzarlo. Es difícil expresarlo desde la mente, imagino. Claro, Enrique, después de todo lo que hemos hablado, ¿existe la realidad? buena pregunta. Existe la realidad, pero no cabe en la mente, creo yo, ¿eh? Así es mi punto de vista. Existe la realidad, igual que existe la verdad. Al final, realidad y verdad son sinónimos, ¿no? La verdad no es un concepto, no es una creencia, por supuesto. La verdad no es nada que nuestra mente pueda delimitar. La verdad no cabe en la mente. La mente solo tiene opiniones, porque solo posee perspectivas, ¿no? Pero el hecho de que no quepa en mi mente no niega que no exista. Entonces, sí, yo creo que estoy convencido de que existe la verdad sinónimo de la realidad, pero que no cabe en la mente. Hay una frase de un hombre al que yo admiro mucho y al que le debo mucho, Krishnamurti, que decía, solo una mente en silencio puede alcanzar la verdad o la realidad, nunca una mente que se esfuerza por verla. A la mente se le va a escapar siempre, pero hay que experimentarlo. Justo cuando la persona practica el silencio de la mente, empieza a saborear lo que es la realidad, ¿no? Qué Por lo bueno. demás, y te entiendo bien, África, es que también es un debate que me apasiona dentro del campo de las neurociencias. Claro, los neurocientíficos hoy tienen claro que lo que vemos habitualmente, lo que vemos nosotros, nunca es la realidad. Solo es una imagen mental que nuestra mente se hace de lo que ella llama realidad. Es decir, lo que vemos es, entre comillas, una realidad con minúscula previamente modulada por la propia mente. Pero la realidad no se escapa, no la podemos ver, Claro, trasciende eso, ¿no? es que ahí está la clave para el fin del sufrimiento, ¿no, Enrique? Quiero decir, cuando uno se responsabiliza absolutamente de su vida y deja de echar balones fuera y deja de echar balones al exterior, ¿no? O sea, yo soy el director de mi película y todo lo que sucede en mi película muchas veces está creado por mi propia mente. Eso Es es, una proyección. exacto, exacto, exacto. Entonces, un juego maravilloso de espejos, ¿no? En mi caso personal, el trabajar en el plano psicológico con todo el mundo de las sombras, ¿no? Hablamos ahora desde la psicología, y el reconocer que todo lo que yo veo, cosas, acontecimientos y personas, es un espejo de algo de mí, esto me liberó un montón de actitudes victimistas, de queja, de lamento y, como decías tú, de proyecciones, efectivamente. Dejas de proyectar porque sabes que mires donde mires, en cierto modo te estás viendo a ti mismo, ¿no? Yo recuerdo que hablaba con una chica que para mí, bueno, me guió mucho en ese momento y siempre me decía, humildad, África, humildad. Eso Y, es. y al principio no entendía qué quería decirme realmente con lo de humildad, porque yo, claro, mi ego decía, pues si mi ego es muy humilde, ¿qué me está diciendo esta mujer, no? Y realmente es la humildad de darte cuenta de que todo lo que te molesta de las personas que tienes enfrente Eso o es. todas las realidades que viven es un espejo tuyo, ¿no? Y entonces la humildad Eso para es. ser capaz de ver en lo demás, ¿no? Eso es. Sí, quienes hemos trabajado mucho lo psicológico y luego acompañado a personas en ese trabajo, me parece que nos resulta claro reconocer que en el nivel psicológico hay dos actitudes absolutamente básicas que son las únicas que garantizan el crecimiento personal. Y esas dos actitudes están emparentadas, son la lucidez y la humildad. La lucidez, que es la capacidad de nombrar lo que se mueve en mi mundo interior,
sentimientos, emociones, reacciones, etcétera. Y la humildad, que es la capacidad de aceptarlo como propio sin echar balones fuera, ¿no? Y yo es que tengo, ahora mismo te estoy hablando y me vienen recuerdos de personas queridas y a las que he acompañado que en cuanto lograron activar esa doble actitud, lucidez y humildad, era verlas correr en su camino de crecimiento, ¿no? Es el fin del sufrimiento también, ¿no? Otra cosa es el dolor, pero es el fin del sufrimiento. Sí, 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 sí. Esa distinción me parece fundamental, ¿no? Y también hacerla en la propia persona es un regalo. Distinguir el dolor que va a ser inevitable, porque todo lo que es impermanente conlleva dolor, distinguirlo del sufrimiento. Ese famoso dicho budista, ahora rescatado y profusamente expandido por mindfulness, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que dicho en un lenguaje más bruto, como de mi pueblo, yo soy de un pueblo de la Sierra de Teruel, sería decir, al final sufre el que quiere. Esto suena como irónico, pero es que es cierto. Dolor, tenemos todos dolor, forma parte del lote de la existencia humana, pero el sufrimiento lo crea, el 100% del sufrimiento mío lo crea mi mente. Sí, pero hay mucha gente que te dice, no puedo parar de pensar, ¿no? No puedo controlar mi mente. A esas personas, ¿qué les dirías, Enrique? ¿Cómo una persona puede empezar a entrar en contacto con su subconsciente, con su inconsciente y darse cuenta de todas esas sombras y de esos juegos mentales que le hacen sufrir tanto? Porque eso es muy difícil. Es muy difícil y además a mí me produce mucho dolor ver de lo que la persona se está privando precisamente por no poder acallar la mente, ¿no? Por no poder silenciar la mente, por no poder ni siquiera, o mucho menos, observar la mente desde otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la persona sufre psicológicamente, cuando su interior hay sufrimiento no resuelto, no elaborado, eso genera mucha ansiedad. Y la ansiedad, tú sabes, a nivel de la mente se traduce en hiperactividad mental, ¿no? Entonces, una mente ansiosa, hiperactiva, no puede hacer silencio de ninguna de las maneras. Y ahí es donde se revela la necesidad de un trabajo psicológico para la persona que incluso quiere avanzar en un camino espiritual, aunque solo sea un camino de silencio de la mente, ¿no? Hace falta un trabajo psicológico previo en el que la persona pueda acoger, integrar y abrazar toda su realidad psíquica, sombras incluidas, para poder sentirse mínimamente a gusto en su propia piel. Entonces hay un trabajo psicológico que pasará también por conocer qué es mi historia, que se mueve dentro de mí, por aceptar toda mi verdad, sombra incluida, mis reacciones, etcétera, y a partir de ahí, a veces con ayuda, ojalá se pueda contar con ella, aprender a gestionar todo eso, ¿no? Lo que es claro es que hasta que la persona no está mínimamente a gusto en su piel, reconciliada o integrada con ella misma, ahí va a encontrar un bloqueo muy difícil de superar. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la actualidad, ¿no? También, Enrique, dicen que Sí. la vida nunca se equivoca. ¿Para qué esta pandemia? Mm. No lo sé. No sé para qué. Sí sé que la No te vida no pregunto se por equivoca. qué, te pregunto para qué. Ya te he pillado, te he pillado. Eh, no sé si has oído. Yo tenía una abuela que era analfabeta y sabia y de pequeñito me crié con ella y me dejó una especie de mantra que me ha acompañado siempre y que luego mis amigos han interpretado de cualquier manera. El mantra es lo que viene conviene. Y claro, cuando dice, pero ¿cómo puede convenir una tragedia como esta? ¿Para qué ocurre todo esto? Yo creo que la respuesta a esta cuestión tiene que ver de nuevo con nuestra paradoja. Cuando habla el ego, la mente, cuando hablamos del plano psicológico, evidentemente esto es una tragedia y un sinsentido. Pero cuando hablamos desde el plano profundo, la vida no puede equivocarse. ¿Por qué? Porque en la totalidad no cabe el error. Todo encaja. Nosotros vemos la historia, la realidad que nombrabas antes, como algo lineal, ¿no? Es como si estuviera desplegada en una línea. Sin embargo, hoy, hasta algunas corrientes de la física cuántica lo nombran ya así, dice que existe la realidad completa ya en este instante. Todo es un puro presente. Entonces, este puro presente, donde toda la realidad existe, no admite errores, no caben en el errores. Leído, sin embargo, desde nuestra mente lineal, ahí es donde hay cosas que nos descolocan, nos desajustan y hace que utilicemos el lenguaje que habitualmente utilizamos, ¿no? Dicho esto, ¿para qué? Pues yo diría que desde nuestro propio recorrido existencial, todo lo que nos ocurre es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y a mí esto qué tiene que enseñarme?
yo humildemente, ¿qué puedo aprender de esto si estoy en esta actitud de apertura? Y ahí cada persona tendrá que ver qué es lo que nos toca aprender, ¿no? En cierta manera habíamos dado la espalda, sí, habíamos dado la espalda a la incertidumbre, a la Mm, fragilidad, al dolor, a la muerte. Ya de repente la vida nos la ha puesto delante de sopetón. claro. Otro espejo impresionante, ¿no? Tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual, porque el espejo, esto, sobrevenido de esta manera, como ha venido, nos pone delante nuestra vulnerabilidad, ¿no? Esta vulnerabilidad que tratamos de mitigar o de compensar o directamente reprimir u ocultar, ¿no? Y sin embargo, ahí está. Pues a lo mejor tenemos que aprender, yo estos días lo vivo por ahí también, aprender que cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y la abrazamos, ahí aparece nuestra fortaleza. Otra vez la paradoja. No somos fuertes cuando queremos evitar la vulnerabilidad. Al contrario, eso nos coloca en una actitud, aunque sea inconsciente, muy inestable, porque sabemos que estamos trampeándonos. Por el contrario, cuando abrazamos la vulnerabilidad, nos encontramos con nuestra verdad y nuestra verdad siempre nos sostiene. Así que a nivel individual, tal como yo lo veo, es un espejo de la vulnerabilidad. Y a nivel colectivo es un espejo de lo mal que estamos haciendo las cosas como especie, ¿no? Colectivamente, económica, social, políticamente. Nos habla del individualismo atroz en el que estamos embarcados y esto de pronto nos hace que nos demos cuenta de que solo podemos salir de aquí unidos. Nos habla también del maltrato al que hemos sometido al planeta. Nos habla de un mundo tremendamente desigual, injustamente desigual. Entonces tenemos un espejo que si queremos fijarnos en él es muy patente, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que leí hace poco de una filósofa, Simone Weil, se lo pronuncio Ajá, bien, que sí, relacionaba el amor con la atención, ¿no? eso es. Y fíjate que igual, yo me planteaba el otro día, igual es que hemos perdido nuestra capacidad de amar, porque hemos puesto Claro, la atención en lo que se supone que menos amamos, ¿no? Que era el tal cual, trabajo, el exterior. Y ahora de eso repente es. la vida nos está diciendo, no, no, hay que poner la atención en lo que realmente amas. Eso es, eso es. ¿Nos Yo habíamos uniría, olvidado de amar, Enrique? yo es que uniría, sí te iba a decir, a esa afirmación de Simone Weil y trato de vivirlo así, amor, atención y un tercer término para poner un poquito de luz, si es que ayuda, que es el de comprensión. Amor, atención y comprensión como sinónimos o equivalentes. Porque el amor yo creo que no tiene nada que ver en principio con los sentimientos, con las emociones, con lo sensible. Esto puede acompañar o puede no acompañar, pero el amor no tiene que ver directamente con lo emocional. El amor es una certeza. El amor es la certeza de no separación, de que somos uno, en una palabra, y que visto desde el plano profundo es una cosa evidente. Cuando la persona ha tenido esa experiencia de lo que somos en profundidad, lo que es eso es una experiencia de amor, porque comprendes que eres uno con todos los seres, con todas las personas evidentemente, eres uno con todo y ese amor ocupa todo. Ese amor te sobrecoge y ese amor es el que no pasa jamás, porque eso es lo que somos, ¿no? Entonces, cuando comprendes, comprendes que eres amor. Y cuando comprendes y eres amor, eso es donde se activa también la atención. Todo es lo mismo, ¿no? Qué bonito. Pero fíjate qué lejos está eso de los discursos interiores de nuestro propio ego, el mío el primero, que me hace ver separado de los otros, que me hace creer que mi interés tiene que ser a costa de los otros. En definitiva, este mundo tan egoico y narcisista en el que nos movemos habitualmente, ¿no? Y Hay un dice, aprendizaje grande por hacer. dice el Tao que el cambio empieza en lo quieto. Y ahora que estamos quietos, ¿habrá cambio? ¿Habrá un antes y un después, Enrique? ¿Qué te Eso es muy crees? taoísta, ¿eh? Sí, sí. Hay un dicho en el Tao Te Ching que dice, lo que se mueve nace de lo que no se mueve, o algo parecido, ¿no? Lo que se mueve nace de lo quieto, tal cual. Lo comparto plenamente. Pues no sé si habrá un antes y un después, porque yo creo que los cambios que nacen del miedo duran poquito. En cuanto pasa la percepción de la amenaza, también el cambio desaparece y, como dicen en mi pueblo, vuelta la burra a las coles. Es decir, volvemos otra vez a nuestras inercias, porque el miedo no es garante de ningún cambio eficaz. El cambio eficaz solo puede nacer de la comprensión. Y este es un trabajo más arduo, más sostenido en el tiempo, más trabajoso en definitiva, ¿no? Solo cuando la persona comprende, hablamos de la comprensión experiencial o vivencial, comprende lo que es,
de ahí puede iniciarse un cambio que costará más o menos porque tenemos que lidiar con todas las inercias que pesan en sentido contrario, pero ahí pueden hacer un cambio eficaz. Ahora, el miedo, aunque te cambie todos los esquemas, te rompa todos los patrones, aunque te coloque en la vulnerabilidad más extrema, el miedo no ofrece garantías de un cambio permanente, ¿no? Así que no se nos va a evitar la tarea y el compromiso con el propio crecimiento. Bueno, Enrique, tenemos que despedirnos ya. Me encantaría hablar horas contigo porque me haces vibrar, de verdad, ¿eh? Hablar este tipo de conversaciones y escuchar tanta sabiduría me hace vibrar. Te lo agradezco mucho, pero sí me gustaría terminar esta charla, pues no sé, con una palabra, con algo con lo que te quedes después de la conversación. Con lo que me quede después de la conversación. En el primer plano, el primer nivel, siempre nuestra paradoja, me he sentido muy a gusto. La verdad que compartir con esta libertad, con esta soltura y sin ningún objetivo concreto, sin tener que ser para nada, esto a mí me hace sentir muy bien, ¿no? Así que ha sido un regalo, un disfrute que aprovecho también para agradecerte ya ahora, África. Muchas gracias por este compartir. Y luego ha surgido tanto, que no me resulta fácil concretarlo en algo. Pero si tuviera que ser algo, yo diría, emulando un poquito aquella frase sabia de Sócrates, ¿no? Todo se ventila en la comprensión de lo que somos. Y no hay mejor inversión en la vida de la persona que en aquello que nos ayude a dar pasitos de comprensión, entendiendo por comprensión esta comprensión vivencial o experiencial, ¿no? Ahí se juega todo, ahí se ventila todo. Se ventila desde el cese del sufrimiento hasta el gozo de la plenitud. Todo tiene que ver con la comprensión. Hasta que la persona no comprende quién es experiencialmente, cuál es su... Hasta que la persona no responde adecuadamente a la primera pregunta, ¿qué soy yo? Por más que haga un trabajo psicológico, por más que haga terapia durante años, no estará libre de sufrimiento, porque no se libera de la fuente del sufrimiento, que es la ignorancia, ¿no? Entonces, para liberarnos del sufrimiento necesitamos comprender qué somos. Pero no solo para liberarnos del sufrimiento, para poder vivir la plenitud de fondo, la plenitud gozosa, eso solo se puede vivir desde la comprensión. Por eso ahí se resume, yo creo, toda la sabiduría, no hay más. Muchísimas gracias, Enrique Martínez Lozano. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Y contigo, África, muchísimas gracias a ti, ¿eh? Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Gracias.